El origen, por ejemplo, de las enfermedades no transmisibles es precisamente esta cosa de la toma de decisión y nuestras conductas, ¿no? Y vamos a estar enfatizando eso cuando vamos a la plataforma del proyecto 42 para contrastar, digamos, qué son las conductas cuantificadas que como ver entre diferentes grupos, como diferentes conductas explican bien por qué hay más o menos incidencia de enfermedades como trastornos metabólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pone que lo importante aquí es que el origen de estas cosas son consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y ese es igual de verdad para los no transmisibles como los transmisibles. Lo que quiero decir que si todo el mundo hubiera obedecido todos los recomendaciones de higiene, etcétera, durante COVID, entonces habría sido mucho más impactante en términos de disfunciones, etcétera, etcétera. Pero pone aquí, lo que quiero enfatizar aquí es que todos los problemas que enfrentamos, hasta pobreza, cambio climático, etcétera, son consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y en el contexto donde vamos a estar dando más énfasis hoy a la parte, digamos, médica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos problemas que son consecuencias de nuestras decisiones, pero su mitigación depende de otras decisiones. Pueden ser decisiones nuestras para vivir más sanamente, digamos, pero también depende de las intervenciones de parte de los profesionales en el sector de salud. Y lo que vamos a estar también tratando de mostrar hoy en términos de los casos de uso, cómo nuestras plataformas, por ejemplo, pueden ser utilizados para llegar a mejor precisión en el diagnóstico de una enfermedad relativa a los diagnósticos más aceptados y tradicionales en la medicina, donde vamos a tratar de mostrar que hay mucho potencial para el uso de la inteligencia artificial y plataformas como tenemos en esta parte, y también en la optimización, digamos, de tratamientos, donde vamos a darlo más, una ilustración más en el contexto de cómo triage o prediciendo las trayectorias clínicas de personas, y vamos a tratar de mostrar cómo nuestras plataformas al menos pueden indicar una ruta a tener mejor diagnósticos y mejores tratamientos, ¿no? Y el punto es que la otra cosa que, pensando en la medicina tradicional, translacional, es el concepto de cómo qué son las consecuencias de las decisiones, tanto de las decisiones individuales nuestras como las decisiones de los profesionales de salud de todos modos. Eso ilustra perfectamente qué queremos decir por estos sistemas son sistemas complejos adaptativos, ¿no? Lo que significa es nada está escrita en piedra, ¿no? Si ponemos como un métrica útil, entre comillas, del grado de la salud, sería, por ejemplo, el costo, ¿no? Entonces, lo que obviamente no es lo único y ni siquiera es lo más apropiado, pero es algo, al menos en principio, que es medible, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es potencialmente la misma persona, y eso es lo que quiero decir por sistemas que pueden dirigirse hacia la idea de escenarios distintos de que sí, ¿no? Lo que quiero decir es que este puede representar la misma persona, pero bajo diferentes circunstancias de lo que pasa a esa persona, ¿no? Lo que quiero decir, en escenario 1 aquí,
o escenario 4, perdón, entonces sí abajo, es alguien que, estar sobrepeso a edad 30, obeso a 50, síndrome metabólico a 60, pero tiene diabetes a 70, pero en lo general su salud no está tan mal, es un diabetes controlado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estamos tratando de decir es que el área bajo esta curva, entonces representa todos los costos de esa persona por toda su vida, ¿no? Pero pone que podemos imaginar otro escenario donde es sobrepeso a 20, obeso a 40, síndrome metabólico a 50, etcétera, etcétera. Entonces, continúa con diabetes para mucho más tiempo que en el escenario 4, pero no tiene comorbilidades muy serios, pero tiene una mala salud que cuesta, ¿no? Y otra vez, el área bajo la curva ahí, para el otro escenario 3, es mucho más, más grande que de 4, ¿no? Y el punto es que la diferencia entre ellos es esencialmente una consecuencia de las decisiones de la persona. La razón por qué es sobrepeso a 20, obesidad a 40, en lugar de sobrepeso a 30, obesidad a 50, es debido a sus decisiones en lo general, ¿sí? Y el punto es que al mismo tiempo se debe a las decisiones potencialmente del sector de salud, ¿no? Lo que quiero decir es que si esta persona había ido para estar en un programa de prevención o algo así, potencialmente con una intervención adecuada, esta persona en lugar de estar obeso a 40, podrían haber estado obeso a 50, ¿sí? Y si seguimos el mismo lógica, los peores escenarios, como 1, es lo que cuesta lo más, ¿no? Es decir, que esta persona evidentemente tiene falla renal a 60 y está muerto a 70, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos escenarios, estos diferentes manifestaciones de que sí, son consecuencias esencialmente de nuestras decisiones. Y otra vez, no hay una regla que dice una persona tiene que ir con escenario 1 versus escenario 4, ¿no? Es debido a esa interacción continua entre la persona, su ambiente y sus decisiones y su interacción con el sector de salud, efectivamente, ¿no? Y el punto es que hay ciertos aspectos en términos de nadie va a estar costando menos a 70 que a 20 en términos de gastos médicos mayores, salvo que es por algo potencialmente agudo, ¿no? Pero en ese sentido hay un desgaste, hay un aumento en los costos que es simplemente debido al hecho que como un auto, entonces teníamos un desgaste más mayor, entonces como función de edad. Pero el punto es que más importante en un cierto sentido es lo que podemos controlar para afectar la toma de decisión tal que entonces esta persona en lugar de estar en escenario 1, está en escenario 2. Y si no es posible estar en 2, o es mejor aún escenario 3 y aún mejor escenario 4. Pero cómo pasas de uno a otro depende con qué grado, cómo tan temprano uno puede entrar para ir afectando la salud posterior, ¿no? Y unas cosas que vamos a ver o vamos a estar platicando es Dagmara, entonces uno de los postdocs aquí va a platicar sobre eso, es que la mejor manera para intervenir es cuando alguien tiene 20, 25 años. Pero como vamos a mostrar, es sumamente difícil porque estamos tratando de convencer a la gente que a 20 años, que eventualmente pueden estar en escenario 1, cuando ellos mismos no pueden anticipar o no tienen ningún sentido de riesgo y van a terminar aquí en escenario 1 versus un escenario 4, ¿no? Bueno, esa es una manera para ilustrar el hecho que estos sistemas son, una persona es un sistema complejo adaptativo y lo que queremos tratar de hacer con nuestras plataformas efectivamente es cómo predices qué trayectoria va a seguir a alguien desde un momento en tiempo hasta el otro, ¿no?
Y el punto es que para mí siempre una de las motivaciones para ir tratando de hacer la investigación que hacemos es esto, ¿no? A pesar de una inversión enorme mundialmente, no solamente en México obviamente, que estos problemas como las enfermedades metabólicas no transmisibles y aún transmisibles si pensamos en algo como COVID o algo así, los gobiernos no han podido solucionarlos, ¿no? Las sociedades mismas no han podido solucionarlos. Lo que quiero decir es que ya no necesariamente estamos viviendo más sanamente como individuos en lo general. Y más importante en un sentido de todo, es que la ciencia misma no ha podido solucionar estos problemas, ¿no? Ese debería ser algo muy preocupante para decir que, ok, si hablamos de enfermedades metabólicas, obesidad, enfermedades cardiovasculares, donde la ciencia ha tenido un tremendo impacto, es extender la vida de alguien, pero con mala calidad de vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hemos logrado entonces bajar la incidencia en forma significativa de estas enfermedades, ¿no? Y obviamente esta pauta para decir por qué no, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos es precisamente esta cosa, de la medicina actual considera que el mundo es una máquina, ¿no? Ese es el gran paradigma de la ciencia, lo más importante en un cierto sentido desde el siglo XVII, ¿no? Y puedes decir que, ok, un sistema económico está bien, puedo verlo como una máquina, un sistema vivo, puedo verlo como una máquina, en ciertos aspectos sí, pero en la gran mayoría de los aspectos no. Pero el punto es que la medicina, hay ciertos aspectos de la salud de una persona donde sí se puede considerar como una máquina. Y vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero hasta qué punto podemos pensar en la gente como máquinas, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina. Yo diría que ese es el paradigma de la medicina, vamos a llamarlo curativa, ¿no? ¿Qué significa eso? Es esto, ¿no? Ese es como la visión de una persona del punto de vista de la medicina curativa. Versus, sí, esto, ¿no? Entonces yo diría que hay una analogía muy directa entre uno y el otro, ¿no? Y ha sido muy exitoso, pero otra vez. Entonces, del punto de vista de destapar un arterio, un ser humano es una máquina. Del punto de vista de tratar de prevenir una persona con sobrepeso que se convierte a un obeso, etcétera, no somos máquinas, ¿no? Ese es el punto. Y otra vez, ese es algo que mencioné el lunes, entonces no basta, entonces expresé mi frustración con sistemas complejos, etcétera, etcétera, como si es abracadabra, ¿no? Como son palabras mágicas, pero hay que pensar en lo práctico que significan, ¿no? Y el punto es que lo que y vamos enfatizando, y vamos a enfatizar de nuevo, pero en otro contexto, es la importancia de la multifactorialidad y la existencia de cuando vemos un efecto, un fenómeno que tiene múltiples causas, tanto directos como indirectos, ¿no? Y entonces, asociar con esto es la necesidad de verlo del punto de vista multiescala, es decir, que nuestra salud va dependiendo desde lo más micro, como nuestra genética, hasta lo más macro, es decir, que las políticas públicas en el sistema de salud o de la industria alimenticia, ¿no? Ok. Entonces, ese es algo que para muchas personas quienes han conocido a mí desde hace muchos años probablemente se hartan de eso, pero sigue siendo una buena representación del problema de la ciencia y de la medicina, ¿no? Es decir, que vemos todos los problemas grandes del punto de vista de nuestra propia disciplina. Y este tiene consecuencias absolutamente graves y que es una consecuencia grave, se manifiesta en lo que dije, que simplemente la ciencia no ha hecho un buen trabajo en tratar de mitigar o solucionar estos problemas, ¿no? Ok,
Entonces, necesitamos pensar si estos problemas, como las enfermedades metabólicas, son consecuencias de nuestras decisiones. Hay que plantear la pregunta, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Nada más una cosita para alguien puede ir para ver, no sé si alguien está en línea y tiene una pregunta, se puede ponerlo en el chat o simplemente arma tu micrófono y me interrumpes, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero nada más para tratar de mantener una bitácora de los comentarios ahí, ¿no? Ok. Es importante ver cómo tomamos nuestras decisiones, ¿no? Y ese es algo que llamo el ciclo decisión. Y lo que voy a tratar de siempre es como una buena caricatura de una persona, ¿no? Bueno, esta no es la persona, pero enfatizas los aspectos de la persona que más se destacan, tal que puedes reconocer la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosa que yo voy a enfatizar aquí en términos de una caricatura es la importancia del concepto de predicción en el concepto de decisión, ¿no? Lo que quiero decir es que no existe una decisión ni de cada uno de nosotros como ser individuo pensando en nuestra salud. No hay decisión de ningún profesional en la salud, no hay ninguna decisión de ningún ser humano que no tiene atrás una predicción, ¿sí? Y esa predicción, entonces, por ejemplo, cuando vamos haciendo una predicción es, es para un propósito, ¿no? Es decir, que, ok, voy a comer esta fritura porque es rico, pero voy a predecir, entonces voy a tomar la acción y la decisión basado en esa predicción, ¿no? Nadie va a comer algo porque sabe feo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tu decisión involucra potencialmente factores que dicen que, well, yo sé que no es bueno para mi salud, pero no entra en mi decisión versus, voy a disfrutarlo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, un médico quien va a decir que yo creo que esta persona padece de tal enfermedad, tiene que hacer ciertas pruebas, puede ser sintomología, como vamos a ver, o uso de cosas mucho más sofisticadas como tomografía o algo así, para tratar de tomar o ir con una predicción, esta persona padece de esta enfermedad. Al mismo tiempo, entonces puede ser que yo predigo que esta persona, si piensas en un contexto de triage, esta persona va a tener peligro de fallecer, versus esta persona no tanto, y se va a considerarlos uno para el UCI, el otro no, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca hay una decisión ni una acción sin esa predicción. Entonces, en ese sentido, si tuviera que decirlo, el concepto de predicción y un modelo predictivo de ese tipo, probabilidad de algo dado algo, es simplemente el punto central de absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Y obviamente estas decisiones tienen sus consecuencias, o bueno o malo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando tomamos una decisión o una acción, siempre tenemos en mente la idea que este debería mejorar la situación o empeorar la situación. Y así, en un mundo idóneo, y somos muy malos en eso, este debería darme una retroalimentación en términos de datos. Entonces, diagnostiqué eso y no salió bien. ¿Por qué no salió bien? Porque me equivoqué. Ok. Sí puedo como un nuevo médico practicando, puedo empezar a incorporar en mi toma de decisión la idea de, entonces me equivoqué por estas razones y cuando tuve la razón era para estas razones y vas a mejorar tu modelo del mundo, digamos, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, el santo grial para solucionar estos problemas es precisamente esto, ¿no? Es para mí
Este es como cada cosa que estamos haciendo en nuestras vidas, cada día tiene esto atrás. Estamos siempre prediciendo qué es la probabilidad que voy a disfrutar eso, qué es la probabilidad que esta persona está enojada conmigo, qué es la probabilidad que me van a despedir de mi trabajo, qué es la probabilidad que van a aceptar este artículo, qué es la probabilidad, ¿sí? Pero no lo calculamos con una probabilidad como lanzando monedas, como vamos a ver y mencionado antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la existencia de un ser vivo se consiste de diciendo, ¿qué quiero predecir? ¿No? Entonces, ¿con qué lo quiero predecir? Entonces, ¿qué datos entran en mi predicción? ¿Y qué modelo predictivo se va a usar? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, son estos tres componentes que van en esto. Y la diferencia en un cierto sentido es qué tipo de inteligencia, entre comillas, voy a usar para calcular esa probabilidad. Entonces, por imaginar, entonces, bueno, otra vez, no os puedo imaginar, la inteligencia humana, eso es lo que hace, ¿no? Y muchas veces unos grandes problemas es que pensamos que estamos siendo muy objetivos en calcular esta probabilidad cuando en realidad no somos objetivos para nada. Aún hasta los mejores científicos, ¿no? Como vamos a platicar. Pero la otra manera para hacerlo hoy en día es usando otro tipo de inteligencia y la inteligencia artificial y podemos preguntarnos well, qué son las ventajas y desventajas de uno versus el otro, ¿no? Well, una fuente importante de ventaja o desventaja viene del tipo de dato que entra en el modelo de predicción. ¿Sí? El punto es que la evolución nunca ha tenido que tratar con datos digitales, binarios. Lo que los seres vivos tratan de datos análogos, ¿no? Es decir, que, entonces vemos diferentes frecuencias de luz, ¿no? Entonces vemos diferentes sonidos. Y el sonido puede representar el rugir de un león o puede representar el miau de un gato. Obviamente en el pasado era muy importante para distinguir uno del otro, ¿no? Pero no había un conjunto de píxeles o un conjunto de ceros y unos que representaba ese león versus ese gato, ¿no? Pero hoy en día, entonces, en ese sentido, nuestros modelos predictivos en la inteligencia humana están 100% restringidos a lo que vemos, lo que oímos, lo que, etcétera. Aunque cuando, entonces ya estoy usando un algoritmo o algo así, entonces imagínate que hay una regresión. Entonces vas a ver la gráfica, ¿no? Lo ves, ¿no? Es decir, que otra vez, nuestra manera para interactuar con el mundo es sensorial. Pero todos los datos, o la gran mayoría de los datos en el mundo hoy en día son digitales, ¿no? Y el punto es que se podría, y es precisamente la inteligencia artificial que es lo más adecuado para ir en un mundo así. Y tiene varios ventajas potenciales, ¿no? Este PDC dado X es 100% caja negra en nuestro propio cerebro, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos, aunque fingimos que podemos decir, tome esa decisión por esta razón, a esta razón, pero en realidad no sabemos, ¿no? Eso es lo que decimos o aprendemos más bien que lo que es la realidad, porque nadie puede acceder a lo que son las razones reales porque hemos tomado una decisión. Pero lo bonito de inteligencia artificial, yo puedo hacer una construcción algorítmica de eso y podemos ir adentro, como vamos a ver con los casos de uso y con las plataformas, ¿no? Ok, ¿por qué no simplemente usamos inteligencia artificial para nada? Para todo, perdón. El problema es el siguiente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial como ChatGPT puede ver lo que hemos dicho en la historia del Internet hasta 2021. Si es para ChatGPT, creo que es 3.0 o qué sea, ¿no? Pero el punto es que
no entiende nada de eso, ¿no? Si yo digo qué es amor a ChatGPT, lo que va a vomitar en un cierto sentido es mucho de lo que la gente ha dicho sobre amor. Pero el punto es que ChatGPT no tiene una madre, y no tiene un hijo, no tiene un esposo o esposa, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay algo muy importante sobre entender que es asociado con corporalidad, ¿no? Es decir, que sentirlo, ¿no? Y yo creo que este es y va a seguir siendo un gran defecto de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, tratando de entender potencial causalidad de un factor, o si es un factor confusor, o si es causalmente directo o indirecto, o si es actionable, es decir, que es algo que puede ajustar, tiene que estar en el reino de la inteligencia humana, al menos para un futuro, yo creo que bastante amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se requiere es encontrar el balance adecuado entre el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y no es nada fácil para encontrar ese balance. Entonces, en ese sentido, podemos llamarlo en la inteligencia híbrida, ¿no? Bueno, entonces, todas nuestras predicciones no son, digamos, deterministas, son inferencias estadísticas, ¿no? Y otra vez, no mostré este ayer, pero el lunes sí, entonces pido la paciencia de la gente desde quien estaba el lunes, ¿no? Cuando pensamos en construir eso como una probabilidad, desde la escuela estamos acostumbrados a pensar en probabilidad de un punto de vista lo que se llama frecuentista, ¿no? Es decir, que, ok, aquí voy a construir un experimento, como por ejemplo voy a lanzar una moneda, ¿sí? Y entonces en ese sentido, X puede representar el dato que ese es mi moneda versus moneda de otra persona. Y lo que se podría hacer es decir, ok, quiero pensar que es la probabilidad que va a ser águila versus sol. Entonces, estamos acostumbrados a pensar, ok, voy a lanzarlo 2 veces, 22 veces, 2022 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede tratar de ver, ok, ¿qué está pasando relativo a potencialmente una hipótesis que yo tengo sobre cómo este sistema debería comportarse, ¿no? Pero el punto aquí es bien intuitivo para imaginar cómo voy a conformar mi experimento. Lo que vamos a decir es un ensemble estadístico para poder calcular esto, ¿no? Pero aquí hay otro ejemplo, y este fue lo malo bueno, no era lo malo del lunes, de las personas o la persona quien había visto 20 gatos cayendo de árboles, era de veterinaria, y sospechamos que quizás estaba haciéndolo a propósito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántas veces o cuántas personas han visto un gato cayendo y aterrizando patas abajo, ¿no? Entonces, quizás uno, quizás dos, y luego la pregunta es, ¿cuántos gatos has visto? ¿No? ¿Era lo mismo gato? ¿Era gato de cierto tipo? ¿O pensamos que gatos en Corea se comportan igual a gatos en México o a tu gato en particular? Lo que quiero decir es que no necesitas haber llevado a cabo todo un experimento con 200 gatos, igual a 200 lanzas de la moneda, para estimar que el gato va a caer patas abajo, ¿no? Pones que podemos, es decir, que tenemos un modelo de predicción. Tenemos un modelo de predicción para un sinfín de circunstancias que nunca hemos visto en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere la evolución. Porque el punto es que si todo hará por aprendizaje, en donde, no, entonces aquí hay un león. No es
como, bueno, entonces 40 veces me enfrenté con el león y en 25 de ellos, entonces el león me comió, ¿no? Entonces hay un experimento y ya. Obviamente la evolución puede ir a una población de personas, pero al poner que, ok, vamos a ver quién sobrevive, ¿no? Entonces, obviamente las personas que corren cuando hay un león, pues tratan de acariciarlo, ¿sí? Es igual con los gatos, ¿no? Entonces, los gatos primordiales, no se aterrizaron patas abajo. Es porque había un mamífero que poco a poco empezó a vivir más borealmente y entonces, obviamente, una consecuencia de eso es que de vez en cuando van a caer. Y si no caes patas abajo, habrá algo que se llama la selección natural. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que estamos constantemente, no importa si eres un médico, no importa si eres un científico, estamos siempre construyendo modelos predictivos sin la base de mi moneda, haciendo todos los lanzamientos. Ok. Entonces, en ese sentido, en los dos casos tenemos una expectativa y podemos llamar eso un Bayesian prior, ¿no? En un caso es que, ya, ok, yo creo que mi moneda o la moneda de cualquiera va a ser justa, ¿sí? Y tenemos la capacidad para decir, ok, vamos a checarlo, ¿no? Vamos a lanzar monedas, ¿no? Entonces, también tenemos la expectativa que siempre van a caer patas abajo los gatos, a pesar del hecho que no lo hemos hecho. Entonces, muchas veces vamos a simplemente tener una creencia así, ¿no? En ese sentido, esa hipótesis, si no lo hemos probado por hacer el experimento, es simplemente una creencia, ¿sí? Y la gran mayoría, entonces, en ese sentido, suena estúpido, pero toda la ciencia es una creencia, en el sentido que alguien hace un experimento y creemos en ese experimento. Entonces podemos ver, estaba en Nature, entonces se puede examinar, se puede pensar que se podría repetir y ese es bastante para decir que ya voy a incorporar esta nueva información en mi modelo mental, ¿no? Estos son Bayesian priors, son nuestros prejuicios y nuestras creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúan las predicciones? Pues se compone un ensemble estadístico, ¿no? Entonces, intentamos, esa es la manera en que lo pensamos científicamente. Voy a intentar repetir algo tal que puedo ir cuántas veces salió esto, veces salió esto. Pero piénsense en la dificultad de eso, ¿no? Si pensamos hace años cuando el gobierno puso un impuesto en los bebidas energéticas. Entonces hay un ensemble, ¿no? Entonces simplemente lo hacen y luego tratas de ver, bueno, ok, tratamos de, bueno, creemos que el consumo bajó, ¿no? Okay. ¿Cómo sabes que el consumo bajó por esa razón o miles de otras razones, etcétera, etcétera? Lo que quiero decir es que la gran mayoría de las decisiones que tomamos no están respaldados por nada que puedes hacer una inferencia estadística, ¿sí? Ese es el punto. Ok. Entonces, el PDC es una hipótesis nula, tal que podemos decir que, ok, ya voy a ir, por ejemplo, al experimento y voy a ver si es conforme con mi hipótesis, ¿no? Es decir, que mi hipótesis es que mi moneda es justa y lo lanzo 1000 veces o 5 veces o que sea y voy a ver si se conforma, es consistente con la hipótesis nula. Obviamente, si lo lanzo una vez, es imposible tener consistencia, porque la probabilidad es 1 o es 0. ¿Sí? Entonces, si voy a 2, obviamente todo eso es asociado con el concepto de prueba de hipótesis, ¿no? Es decir, que porque estamos hablando de probabilidades, necesitas un ensemble tal que dentro del tamaño de ese ensemble, con qué grado de confianza estadística está consistente lo que estoy observando
Entonces, la probabilidad de águila de este muestreo finito con la hipótesis nula, ¿no? Ok. En principio, se podría imaginar un ensemble de gatos, ¿sí? Y en ese sentido es como una prueba clínica, ¿no? Lo que tenemos que hacer así es, aquí es mi ensemble, es 20 veces el mismo gato o es 20 diferentes gatos. ¿Cuáles gatos? Entonces, gatos bebé o gatos muy gordos o etcétera, ¿no? Es decir, que cómo conformas tu ensemble estadístico puede tener mucho impacto en lo que vas a observar, ¿no? Es como selección, sesgo en la selección de tu ensemble, ¿no? Ok, entonces tenemos una hipótesis y luego vamos a decir que, ok, voy a hacer algunos experimentos. Y luego tenemos que preguntarnos cómo los resultados de esta experimentación, y puede ser un experimento donde, otra vez, simplemente ese es mi restaurante favorito o algo así, o has leído buenas opiniones al respecto y vas, si recibes un mal servicio, ya puedes ajustar tu expectativa para decir, no, nunca voy a regresar. Entonces, ¿qué? Quizás estás prediciendo que lo recibiste mal servicio una vez, vas a recibir mal servicio en el futuro. Pero hay predicciones que van asociados con ese evento y se va a ajustar tus expectativas, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo que esa es precisamente la fórmula que estamos usando en nuestro cerebro, pero tiene que tener ese sabor. Lo que quiero decir es que empezamos con una hipótesis, ¿no? Entonces los gatos siempre caen patas abajo, entonces mi moneda es justa y hago el experimento, ¿no? Entonces luego tenemos que preguntarnos cómo incorporo esta nueva información para ajustar mi expectativa, ¿no? Y eso es como lo haces, ¿no? Es la primera parte es lo que se llama la teorema de Bayes, ¿no? Es decir, que, ok, entonces mi posterior, después P de C de X, dado la nueva información X que voy a incorporar en mi nueva expectativa, es lo que se llama el likelihood, es decir, que corregimos nuestro estimado con P de X dado C. Ese está diciendo, ok, ya veo el evento, el conjunto de situaciones donde el evento C pasó y voy a ver cuántos son consistentes con veo el dato X al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que actualizar mi PDC con este likelihood y el denominador se llama la evidencia, y el punto es que este me da el nuevo estimado ajustando, ¿no? Pero yo puedo seguir eso, ¿no? Entonces yo puedo agregar nueva información, otra información, otra información. ¿Por qué es importante eso? Es como el concepto de un sistema complejo adaptativo significa que siempre las cosas están cambiando, tal que la relación estadística, digamos, entre un X y un C no necesariamente es constante en tiempo, ¿sí? Por diferentes razones. Entonces, en ese sentido, con, por ejemplo, nuestras plataformas, tú puedes tener... Sí, entonces, para que alguien me pueda decir qué es. Yo veo la palabra verosimilitud. Sí, es el likelihood, el verosimilitud. No, entonces lo que vamos a hacer es que si necesitas, hay dos tipos en un sentido modelo, ¿no? Uno es un discriminatorio, donde, como una regresión logística, donde vas directamente a PDC dado X. El otro es un generativo, donde
es el verosimilitud que estás usando como proxy para la distribución conjunta, ¿no? Y el punto es que ahí generas, entonces, en un sentido, la distribución de probabilidades y el punto es que PDC dado X es digamos, un resultado es un adjunto, digamos, de eso. Pero sí, necesitas saber en este contexto, entonces necesitas saber el verosimilitud para poder calcular la posterior. Obviamente, si tienes tu ensemble, tú puedes calcular potencialmente el posterior directamente. Pero lo que vamos a ver es que, bueno, entonces, cuando, por ejemplo, tienes multifactorialidad, X es multidimensional, es literalmente imposible, ¿no? Y vamos a ver, ok, cómo en esta situación, cómo sí puedes calcular el verosimilitud, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es continuamente actualizando nuestros estimados, ¿no? Pero el punto es que como seres humanos podemos ser sumamente sesgados. Lo que quiero decir es que obviamente para calcular este posterior, yo tengo que decir qué qué información voy a incluir para tratar de corregir o no mi hipótesis inicial. Y el punto es que muchas veces lo que hacemos es precisamente seleccionar aquellos X que confirman mi hipótesis inicial, porque no nos gusta equivocarnos, ¿sí? Y este es uno de los grandes problemas del fake news, de todo, ¿no? Entonces, es algo muy serio. Entonces, es decir, que muchos de los problemas que tenemos es porque no hacemos esto bien. ¿Sí? En la ciencia lo que estamos diciendo, no, voy a tratar de ir con un conjunto X que es bastante objetivo, no contiene mis sesgos, siempre contiene sesgos, ¿no? Entonces, yo me digo cómo tan malos son esos sesgos. Lo que quiero decir es que tú puedes decir que en el caso de un diagnóstico de una enfermedad, ¿qué es tu X? No, este nunca es un síntoma de tal. O siempre es un síntoma de tal. Lo que quiero decir que si tú dices que es la definición clínica tradicional de algo como influenza o COVID, a fuerzas normalmente tiene que tener algo como fiebre, ¿sí? Entonces siempre recuerdo un experimento que hicieron en Hong Kong con voluntarios, un poquito sospechoso éticamente en un cierto sentido, pero infectaron a la gente con influenza, creo que era influenza A. Y como nada más 30% tenían fiebre, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, si tú entonces 70% de la gente no tienes influenza, no, bueno, sí, todos tenían influenza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre hay grandes sesgos y hay que estar sumamente, ¿sí? Por ejemplo, si lo ajustas a la prevalencia, depende mucho de los sesgos el subregistro de esa prevalencia, ¿no? ¿Sí? Y también de la población. Si tú lo haces en una población con una prevalencia alta, como sería, por ejemplo, África, ¿Sí? se modifica mucho Absolutamente, a sí. una población Sí, como... sí, sí. Sí, ese son los ejemplos famosos, digamos, de la teoría de Bayes, ¿no? Para ver cómo tus resultados dependen muchísimo en tu estimado inicial de la prevalencia, ¿no? Entonces, todo el trabajo de Kahneman y Tversky, los premios Nobel, etcétera, etcétera, sobre médicos y economistas somos muy malos en tratar de tomar en cuenta eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces en ese sentido voy a olvidar esto, ¿no? Pero el punto es que ¿cómo vamos a juzgar que X quiero incluir en mi ajuste, ¿no? Entonces, de mis probabilidades, ¿no? Y podemos pensarnos como personas sensatas, etcétera, y decir, obviamente no voy a imaginar que la gente que dice que los gatos aterrizan patas abajo es una conspiración neoliberal, ¿no?
Seguramente hay alguien en este planeta que probablemente sí piensa que sí, porque con 7.5 mil millones de personas hay una creencia de todo en una persona, en un lugar, ¿no? Pero otra vez, tenemos nuestras maneras en la ciencia para tratar de juzgar los X que son razonables y los X que no son razonables. Pero ese es un buen ejemplo de, pues sí, no es tan, simplemente porque alguien es médico, alguien es científico, no es protección 100% para decir que no, están haciendo todo bien en términos de estos sesgos, ¿no? Ok. Bueno, ese es nada más los casos que de uso que vamos a tratar de considerar usando las plataformas. Dagmar va a presentar el primero usando el proyecto 42 y vamos a tratar de usar estos para ilustrar potenciales usos o beneficios de las plataformas, pero también sobre esta metodología en lo general que hemos estado desarrollando, ¿no? Voy a hablar de diagnóstico de COVID a través de la sintomología. No es tanto algo de no transmisible. Lo que quisiera hacer con esto, al menos un beneficio de COVID, del punto de vista de la ciencia, no hay datos como datos de COVID, ¿no? De Dirección General de Epidemiología. Podrían ser mejor, pero son muchísimo mejor que cualquier otro que existe de enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran laboratorio para ir haciendo investigaciones. A mí me encantaría tener bases de datos de otras enfermedades con esta cosa donde tenía escurrimiento nasal, tenía esto. Fácilmente había un gran base de datos de diferentes enfermedades y diferentes síntomas, porque todos los modelos están ahí listos para decir, no, ok, vamos a ver si tú puedes predecir mejor que el sistema quién tiene COVID y quién no tiene COVID, quién tiene VIH, quién no tiene VIH, quién tiene data, etcétera, ¿no? Otro es para la cosa pensando en triage, el tercero, es decir, que cómo predices potencialmente una trayectoria clínica, ¿no? Ok. Y quizás vamos a ir a 5 es muy parecido a 1, ¿no? Entonces, pero con un poquito más de contexto clínico, ¿no? Es decir, que, ok, hasta qué punto tú puedes hacer otra vez, una especie de triage dado datos para decir que esta persona debería ir para una prueba, ¿no? De bioquímica sanguínea, etcétera, etcétera. Porque Dagmar va a mostrar las bases de datos que tenemos, independientemente de pensar en las plataformas, donde tenemos más de 7,000 personas con datos, donde, por ejemplo, con las poblaciones que tuvimos aquí en la UNAM, había muchas personas que tenían triglicéridos 500. No sabían que tenían triglicéridos 500 hasta que hicimos nuestro estudio. Pero habría sido mucho mejor si fuera posible decir, oye, entonces tu perfil, entonces vamos a preguntarte esto, tú tienes todo el perfil para ser alguien con alto nivel de triglicéridos, vale la pena para ir para una prueba, ¿no? Quizás voy a nada más un comentario aquí. Entonces, si queremos saber qué es, aquí tenemos una hipótesis nula, ¿no? Entonces, aquí tenemos una población, esa es la incidencia de obesidad, y podemos ir a simplemente todos los factores, y tenemos miles de factores, cada uno diciendo, oye, ¿qué es la probabilidad que alguien es obeso, dado este factor, que no haces ejercicio actualmente, ¿no? Y preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad después de actualizar con esta información sobre esta persona? Ya, entonces es mayor la probabilidad de obesidad versus no. Este depende de cómo voy a conformar mi ensemble, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos ponernos a ciegos y decir que, ok, aquí hay un grupo de personas, no sabemos si son obesos o no,
y tú no has visto las personas y simplemente te dicen si hacen ejercicio o no. ¿No? Okay. Probablemente si eres un médico, probablemente es más probable que esta persona es obesa. ¿No? Pero obviamente depende precisamente como tú dices, qué es el PDC en primer lugar. Si tienes una población donde es 1% de obesos, entonces puede ser que no haces ejercicio, pero no necesariamente vas a estimar, no, seguramente esta persona es obeso, ¿no? Ese es el punto. Pero el punto es que obviamente cuando, por ejemplo, regresa a la sintomología, ¿no? Entonces, cuando un médico está entrevistando a un paciente, va a tratar de ver cosas sobre sus antecedentes, haces esto, no haces esto, etcétera, etcétera. Y es nada más esa persona, pero van a actualizar su estimado de si esta persona padece de esta enfermedad con respecto a esa información. No va un ensemble de esta persona, porque nada más es una persona, ¿no? Ese es otra vez. Lo que estoy tratando de decir ahí, ese es más bien como gatos, ¿no? Es decir, que no tengo mi ensemble, pero no importa. Yo puedo ir actualizando mi modelo mental para decir que, no, es más probable. Ya contestaste eso. Ya es más probable que tienes esta enfermedad, vale la pena para ir para una prueba, ¿sí? Así es como funciona. La otra cosa es si pensamos clínicamente, epidemiológicamente, bueno, ya tengo una población, pero ya tengo problema, bueno, ok, todos en mi población son los mismos, ¿qué quiero decir por los mismos? ¿No? En ese sentido, es chistoso, este concepto de medicina personalizada no existe, no puede existir en un cierto sentido. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Lo que quiero decir que para una medicina personalizada de verdad, tienes un ensemble de uno, ¿no? Entonces, lo que hacemos pensando en medicina personalizada es lo que estamos haciendo en las plataformas. Ok, tratamos de conformar un modelo matemático o algo así, tal que yo puedo predecir para ti, a pesar del hecho que he predicho para ti usando una población. ¿Sí? Ese es el punto. Pero obviamente, por definición, si voy a la población para predecir a ti, estoy haciendo una gran aproximación, porque la población no... sí, exactamente. Sí. Okay. Bueno, entonces en ese sentido, la mejor manera para hacer esto es efectivamente, lo hacemos todo el tiempo nosotros mismos, no necesitamos el ensemble para decir que alto riesgo de esto, vas para tu prueba. Pero el punto es que la mejor manera para hacer esto es usando muchos datos, es usando algoritmos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, ¿no? Bueno, muy brevemente esto y Dagmar va a ilustrar en un cierto sentido esto en el contexto del caso de uso, ¿no? Pero simplemente muy brevemente, y pido perdón para fórmulas, pero simplemente que lo tengan en mente. Y la cosa que quiero enfatizar aquí es lo que está atrás de todas nuestras plataformas es un algoritmo bien simple, ¿no? Y no es redes neuronales convolucionales, etcétera, etcétera. Y hay muchas razones por qué usamos lo que usamos. Y efectivamente, uno de estos es literalmente todo lo que podemos decir en términos de nuevos mundos de que sí, etcétera, etcétera. Multifactorial viene de puro conteo, ¿no? Lo que quiero decir es que, ok, y esa es una respuesta a la cosa en el chat del verosimilitud, ¿no? Entonces, el punto es que en principio, yo puedo decir que la probabilidad de C dado X es número de personas con C y X dividido por el número de personas con X. Pero otra vez, es la misma como medicina personalizada. Todos somos únicos, ¿no? Entonces, mi NX es 1 o 0. Es como diciendo, ok, ¿quién tiene esta secuencia particular de nucleótidos? Tú, nadie más. Entonces, todo es único, ¿no? Entonces, en ese sentido, si NX es 0 o 1, well, NCX puede ser 0 o 1.
no puedo hacer nada de inferencia estadística. Entonces, en ese sentido, usamos la teorema de Bayes y luego, en nuestro caso, no es la única manera para ir haciendo un estimado de PDC de X, además de simplemente tratar de calcularlo directamente, pero vamos a hacer esta cosa de la factorización de la verosimilitud, tal que estamos asumiendo que mis diferentes X no están correlacionados uno con el otro. Y entonces hay un sinfín de personas que, no, entonces puede ser si viola muchas cosas, están correlacionados, etc. Puedo dar artículos nuestros donde comprobamos muy bien, entonces, por qué esta aproximación, a pesar de suena muy extremo, es en realidad muy bueno. ¿Sí? Y la razón es que tú puedes tener correlaciones entre tus variables, pero las correlaciones tienen un signo. Pueden ser positivos o negativos. Y si tienes muchas variables, los positivos se cancelan con los negativos, tal que más o menos se ve como todo es independiente. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese sentido, pasamos a esa aproximación y luego, para razones más técnicas, en lugar de ir directamente con PDC dado X, consideramos este cociente, ¿no? Es decir, que en ese sentido, si este score, digamos, es positivo, lo que estamos diciendo es que con este conjunto de variables X, esta persona es más probable estar en mi clase, obeso, hipertrigliceridémico, etcétera, etcétera, versus no, ¿sí? Y el punto es que con esta aproximación, entonces, ¿por qué estoy tomando un logaritmo? Las contribuciones de cada variable o cada grupo de variables, se puede extender más allá que esta factorización total, se puede ver en forma muy transparente qué es la contribución de cada factor. Y eso es lo que necesitas. ¿Por qué lo necesitas? Yo necesito poder ver un XY. Es importante, tiene un score alto, por ejemplo, es muy positivamente correlacionado con C. Pero luego necesito decir, ok, ¿piensas que es algo causal o es algo que es pura correlación? ¿Y cómo investigo eso? Y luego puedes decir que es algo actionable, puedo hacer algo al respecto o no. Por ejemplo, obviamente se va a encontrar que edad es un factor muy significativo en una incidencia de diabetes. ¿Hay algo que puedes hacer al respecto? Sí, entonces podemos matar a toda la gente mayor que 50 o algo así, ¿no? Pero el punto es que en ese sentido hay ciertas cosas como haces ejercicio, sí o no, ese es actionable, al menos en principio. Tu edad no es algo actionable. Ese es donde entra la inteligencia humana para decir, no. De todos estos X, primero es si nos da un filtro para decir que es importante, ¿no? El segundo es que, ok, pienso que es importante y está causal o es más bien simplemente algo muy indirecto, etcétera, etcétera. Y luego es actionable, ¿no? Ok. Finalmente, ¿no? Eso es importante. ¿Qué queremos como propiedades este PDC dado X? Eso es algo donde hemos tenido mucha discusión. Es decir, que número uno es que quiero que predice, ¿no? Yo quiero decir que con este modelo A versus B, tengo mejor desempeño como modelo, ¿no? Es decir, que clasificador en ese sentido. Quiero menos falsos positivos, quiero más precisión, etcétera, etcétera. Más área bajo la curva de ROC, es decir, que hay una multitud de diferentes métricas de desempeño que tú puedes usar para decir que este modelo es mejor de este modelo en el sentido que es más predictivo, ¿no? Y así, por ejemplo, tú puedes ir voy a poner este X, voy a quitar este X, etcétera, etcétera, y tener un criterio objetivo que dice que con este X ya tengo mejor. Por ejemplo, con síntomas, tú puedes decir que, ok, con estos tres síntomas que normalmente usan, si es mi número, mi porcentaje de positivos verdaderos versus falsos. Luego puedo agregar más síntomas o quitar síntomas y decir, well, no. Con este conjunto de síntomas aumento o reduzco mis falsos positivos y aumento mis positivos verdaderos, ¿no? Entonces, ok.
Y la otra cosa que es importante, y ese es mucho más sutil, es qué explica, ¿no? Y ese es algo sutil y es subjetivo, ¿no? Entonces, lo que explica para una disciplina no explica para otra disciplina, ¿no? Entonces, pero al menos que explica, otra vez, con ChatGPT, te explica por qué llegó a decir ese es amor. No, simplemente sale el resultado y ya. No hay manera para tratar de ver adentro porque dijo lo que dijo y que eran las contribuciones de diferentes textos en el mundo a este resultado final, ¿no? Entonces, en ese sentido es 100% caja negra. Y hay situaciones donde no te importa que es caja negra como eso. Pero pone que si yo voy a recomendar una cierta cirugía o voy a tratar de tener una intervención de salud pública, yo quiero saber qué son las contribuciones de SDXI, qué significan, porque es ahí donde hago mi intervención, ¿sí? No haces una intervención en el X completo, haces una intervención en uno de los X o dos de los X o algo así, ¿no? Ok, entonces en ese sentido he estado hablando de esta cosa de múltiples realidades, ¿no? Una vez que yo tengo esta función como modelo, yo tengo esta función, podemos decir que yo tengo a 1000 personas o 10,000 personas en mi muestra. Cada uno de ellos es un X distinto, ¿sí? Porque todos somos únicos. Pero este modelo ya me da, si yo tengo, imagínate que este X es 20 variables binarios, ¿no? Ya tengo un modelo para 2 a la 20 posibles personas, aunque tengo 100 personas, 1000 personas, 10,000 personas. Entonces, esas variables, yo tengo un modelo que puede predecir cualquier persona que podría existir. ¿Sí? Yo puedo decir a mi modelo, decir que, mira, voy a inventar una persona, no hace ejercicio, toma mucho alcohol, simplemente voy a cada variable y veo que tiene el score más alto para obesidad, ¿no? Y ese es el súper arriesgoso. No existe esa persona, pero podría existir en un cierto sentido. Igual, yo puedo ir a la persona más protegida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es como diciendo, okay, con la genómica, aquí cuántos genomas existen en el planeta, entonces cuántos podrían existir. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es creando un sinfín de mundos donde tú puedes jugar con esos mundos. ¿Qué tal si yo puedo ir ajustando este X, que es mi beneficio en reducción de la incidencia de diabetes, por ejemplo? ¿Sí? Ok. Entonces, es el balance entre predictibilidad y explicabilidad que refiere a la cosa optimización en términos de inteligencia artificial versus inteligencia humana, ¿no? ¿Y qué se quiere de la toma de decisión? But una cosa es qué quiero de mi modelo, la segunda es qué quiero de la toma de decisión. Es decir, que si representa algo bueno o malo, lo que quiero hacer es aumentar o disminuir PDC dado X. Si C es malo, lo que quiero es que ir a mis X y decir que ok, ya he encontrado una manera tal que PDC dado X con este cambio en X ya es menor. Eso es lo que significa una intervención exitosa en estos términos. Algo que baja la probabilidad de algo malo ocurriendo o aumenta la probabilidad de algo bueno ocurriendo, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, porque es un sistema adaptativo, estos X están continuamente cambiando en tiempo. Pero también puedo cambiarlo por una intervención muy particular. Es decir, que, ok, podemos decir que si haces ejercicio, ok, podemos estimar quizás cuánto va a reducir la probabilidad de pasar a ser diabético en 10 años o algo así, en principio. Okay. Okay. Y ese es otra vez regresando a las grandes debilidades de la ciencia actual o la medicina actual.
Es la idea atrás del reduccionismo y el concepto de prueba clínica o es prueba experimental en la física, en la biología, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a ir a un laboratorio o vamos a ir a un experimento, vamos a controlar estas condiciones y vamos a cambiar uno de los X. ¿Qué quiere decir cambiar el X? Con este grupo X es tratamiento, con este grupo X es no tratamiento. ¿Ok? Bueno, si yo tengo 400 variables que yo he probado que son relevantes para predecir obesidad o trastorno metabólico, etcétera, etcétera, yo no puedo ir ir con, otra vez, puede ser sí o no. Yo no puedo ir con 2 a la 400 experimentos diciendo, cambio eso, no cambio eso, no, etcétera, etcétera. Es imposible. Y eso es igual para todas las cosas que hemos platicado en estos días. La multifactorialidad efectivamente niega la posibilidad para ir entonces probando todos estos posibles mundos uno por uno por cambiar las condiciones de mi experimento. ¿Sí? Entonces, pero él pone que una vez que yo tengo mi modelo, y mi modelo es un supuesto, ¿no? Entonces hay que probar el modelo como tan bueno predice, etc. Pero una vez que lo tengo, yo puedo ir investigando todos estos diferentes mundos a cero costo, ¿no? Se ve eso en términos de como la biología molecular, ¿ya? ¿No? Con un fármaco o algo así. Es decir, aquí tengo una molécula con esta forma, aquí tengo un virus donde su proteína epitope tiene esta forma. Hay manera usando un algoritmo evolutivo para tratar de encontrar qué más me pega uno al otro, ¿no? Pero eso es algo muy distinto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que estás diciendo, ok, cuando hablamos de gente que hace ejercicio, bueno, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Cuántas horas de ejercicio? ¿Lo haces nada más fin de semana? Nada? Entonces, otra vez, entonces, muchas veces en la epidemiología no estamos tomando en cuenta la complejidad de los factores que tenemos, ¿no? Ok. Estos son las otras cosas, ¿no? Causalidad, si es actionable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ya iba con un resumen, ¿no? Entonces, que simplemente se puede leer ahí.